Hoy es un día muy especial para nosotros, porque para mí poder cumplir con compromisos de la campaña, con compromisos de escucha al vecino, de lo que son las complicaciones del día a día, es un profundo placer. Y estamos acompañados por Germán Krivokapich, que está a cargo de la JIP, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y Martín Ocampo, el Procurador General de la Ciudad, que han hecho un trabajo excepcional en conjunto con distintos colegios profesionales, que seguramente después ellos contarán, y con los procuradores de la ciudad para encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con deudas que tienen con la ciudad, deudas morosas que han contraído con la ciudad, pero que tienen que ver también con el contexto económico en el que vivimos. Así como en su momento anunciamos una ayuda escolar, que les pedimos a los vecinos que se sigan anotando, porque es una manera de tender la mano a las familias de clase media. La cultura de pago y cumplimiento de los impuestos en la ciudad de Buenos Aires es muy alta. Pero cuando hay crisis profundas, muchas veces tropiezan y quedan con deudas. Y eso generaba un mecanismo, yo diría, complejo, a veces hasta injusto, sobre todo en lo que hace a deudas pequeñas. Déjenme relatar, aunque la mayoría de los que están viendo esto seguramente les ha tocado a ustedes o a algún familiar, lidiar con la realidad de atrasarse en el pago de un impuesto, que ese impuesto entre en mora, que en esa mora aparezca el mandatario. Llega una intimación y se judicializa una deuda. Ese mandatario tiene honorarios o tiene un mecanismo de honorarios que no dependía de nosotros, sino de lo que define el sistema judicial, que se llama UMA. No hace falta que lo aprendan, pero que generaba distorsiones muy grandes. Por ejemplo, que un vecino tuviera una deuda de 50.000 pesos, tal vez por ABL, y que tenga que pagar 3 UMA. Esas 3 UMA hoy equivalen a 235.000 pesos porque se acaba de actualizar. O sea, más de 4 veces, casi 5 veces su deuda en honorarios. Pero al mismo tiempo, esa deuda ya había puesto en marcha todo el sistema judicial. Ya había una causa, había alguien que la seguía. Entonces, para muchos vecinos que se querían poner al día, y me lo decían en reuniones de vecinos, en los cafés, en las cámaras de comercio, yo me quiero poner al día, pero pensé que debía 50, 60.000 pesos. ¿Cómo hago para pagar 280.000? En total no llego. Bueno, estamos cambiando ese sistema y estamos poniéndole un criterio de porcentaje. O sea, el porcentaje que se paga de honorario ahora al mandatario es del 20%. O sea, si debes 50.000 pesos vas a pagar 10.000 pesos por esa deuda, que es absolutamente razonable. Obviamente, en ese caso para el mandatario va a suponer un gasto muy alto, porque perseguir una deuda y que se cobre por 10.000 pesos probablemente no sea el mejor negocio para ellos, pero ellos tienen deudas también o juicios más grandes, donde esa distorsión no ocurría. Esta era una distorsión que se daba con el pequeño comercio en deuda de ABL, con el pequeño comercio en deuda de lo que se llama publicidad, que son las cartelerías, y obviamente con los vecinos y su ABL. Entonces, primer dato importante, los honorarios de los mandatarios pasan a ser el 20% y ya no triplicar, cuadruplicar o quintuplicar la deuda, cosa que hace imposible que se paguen. Y de nuevo, eso, como hablábamos recién con el procurador, con el ministro y con Germán, hacía que ya todo un sistema judicial, imagínense que hay 650.000 deudas morosas de más de 20 años, por suerte los porteños cumplen y bien y mucho, pero eso quiere decir un montón de gente trabajando por deudas muy menores. Segundo, cuando parecía que nada podía ser peor, en realidad podía ser peor. No solo te podías topar con esta realidad de deber 50.000 y tener que pagar 230.000, sino que además si te habías atrasado en 2 o 3 impuestos al mismo tiempo, cosa que suele ocurrir en crisis, o ocurre, por ejemplo, cuando el padre de familia o encargado de llevar adelante la economía, la madre, falleció y entonces entra en toda una complicación de la familia, quien sigue pagando y se atrasan en 3 impuestos al mismo tiempo. Bueno, por cada deuda tenías un mandatario, tenías un juicio distinto. Con lo cual, si no podía ser peor, sí podía ser peor.
te habías atrasado en publicidad, en ingresos brutos y en ABL del mismo local, tenías 3 mandatarios y del total de una deuda por ahí era 150.000 pesos, tenías que pagar 700.000 pesos de honorarios a los mandatarios y además, de nuevo, había 3 causas en lugar de una. ¿Qué estamos haciendo ahí? Unificar toda la deuda en función del contribuyente, no en función del tipo de impuesto. Esto tiene que ver con simplificarle la vida al vecino, no solo hacer que sea más fácil ponerte al día desde el punto de vista económico, sino que no tengas que lidiar con 3 juicios distintos, 3 abogados distintos, 3 deudas distintas que además se transforman en impagables. Yo quiero decir que este concepto de escuchar, de entender, de comprender el contexto, para nosotros es central en nuestro gobierno y por eso para mí este es un anuncio tan importante. Obviamente a veces uno puede inaugurar obras de una magnitud espectacular, que transforman realidades, que uno ve una ciudad distinta después de eso, pero también tiene que estar atento a estos pequeños detalles que hacen al día a día de la angustia y de la vida de nuestros vecinos. Así que queremos llevarles esa tranquilidad y quiero felicitar al equipo, porque siempre que uno cambia un sistema, yo me acuerdo haber planteado esto otras veces en el gobierno, decir, che, deberíamos corregir el tema mandatarios. No, pero no sabés, meterte con eso es un lío, tenemos que hablar con todo el mundo. Bueno, acá conseguimos 3 personas comprometidas y todo su equipo que ha hecho un gran trabajo. Y además quiero agradecer el compromiso y la comprensión de los mandatarios del momento diferente que se vive y de los colegios profesionales que nos acompañaron en esta discusión, porque nada de esto se hace solo, mucho menos se hace de prepo, esto se hace dialogando y encontrando soluciones. Así que quiero felicitar a todo el equipo que ha trabajado en esto, agradecer a las partes involucradas que han cedido parte de sus intereses para que esta ciudad sea más amigable y que comprendamos este contexto tan importante. Y quiero, antes de abrir a preguntas, cederle la palabra a Martín Ocampo y a Germán, que seguramente aclararán algunos puntos más. Muchísimas gracias y buenos días. Hola. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar. Gracias, Jorge, y a todo el equipo por participar y darnos este puntapié para entender la situación en la que está Bueno, viviendo. muy bien. Allí las medidas anunciadas entonces que ayudan a regularizar deudas de muchos morosos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mañana abre el